considerar el tema que tenemos para esta noche, vamos a tener la grata oportunidad de escuchar a nuestro hermano Ricardo. Él tiene un testimonio y lo quiere compartir con la iglesia. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que Dios los bendiga y tengan una buena noche aquí con nosotros. Amén. Quiero dar testimonio, señores, que fui operado del corazón porque me pusieron un marcapaso. Y yo fue lo primero antes de entrar a que me hicieran esa operación, fue poner todo lo que es mi cuerpo en manos del Señor. Amén. Y a Dios gracias, salí pues bien de la operación. Y estoy aquí de nuevo con ustedes. Que Dios me lo bendiga, hermano. Y este es un testimonio de pura realidad. Muchas gracias por escucharme, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga. Un aplauso al Señor. Muchas gracias por las oraciones. Amén. 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 Gracias al Señor, hermano, por las cosas que Dios puede hacer en la vida de nuestro hermano Ricardo. El hermano, pues, que ha venido a ser ya un siervo del Señor, hermano. Y Dios, hermano, es misericordioso. Estamos siempre orando para que sea Dios quien determine, pues, la salud de nuestro hermano y que le ayude en su vida espiritual y con su familia, hermano. Y nosotros, pues, la iglesia, estamos para orar, para regocijarnos con la familia. Gracias al Señor, hermano. Yo en lo particular me siento emocionado al lado de la familia. Hermanos, vamos a orar al Señor para poner en sus manos el estudio que vamos a tener en esta noche. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos regala, por esta grata noticia de poder tener con nosotros ya a la familia Barenga, a nuestro hermano Ricardo. Gracias por la obra en tu vida, como ya pues toda la iglesia oyó. Señor, le suplicamos, Señor, que nos bendiga en esta noche, que bendiga el estudio de su palabra, que nos dé sabiduría, que nos dé la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer entonces, hermanos, la parte del estudio que nos corresponde en esta noche. Vamos a hacer una breve retroalimentación y nos vamos a auxiliar de unas imágenes hoy en esta oportunidad. Esperemos que no falle la tecnología que no confío mucho, ¿no? Pero con la ayuda de Dios que va a funcionar bien el asunto. Entonces, ya tenemos adelantadito ahí algunos versículos de la primera epístola a los Gálatas. Y en esta noche vamos a dar seguimiento, hermanos, a nuestro estudio. Les pido que por favor nos concentremos, pongamos ahí toda la atención debida. Y ya sabemos, hermanos, de que la dinámica del estudio bíblico consiste en, pues nosotros podemos hacer comentarios, preguntas. Estamos estudiando la epístola a los Gálatas. Ya dijimos algunas generalidades. Ya hablamos, por ejemplo, del escritor de la epístola. Ya consideramos que el apóstol Pablo se identifica como un siervo de Dios. Y básicamente hemos leído los versículos desde el número 1 hasta el número 5. Entonces yo quiero hacer un breve recorrido que nos sirva como una retroalimentación. Y también, hermanos, nos va a ayudar pues, para que los hermanos nos actualicemos o nos pongamos al corriente, ¿verdad? Con la temática que estamos considerando. Entonces, hermanos, brevemente vamos a recordar los últimos 2 puntos que estudiamos el miércoles anterior. Y vamos a considerar cuál fue el problema en Galacia.
¿O cuál fue el problema de los hermanos de la iglesia en Galacia? Ahí está. ¿Ah? Ese es el problema. Porque ahí lo dice el versículo 6, hermano. Solo es cuestión de que veamos nuestras Biblias en el versículo número 6 del capítulo 1. Ahí está el problema de la iglesia en Galacia, que se habían alejado del evangelio de la gracia. Ahora, esto ya lo sabemos. Ahí está el versículo. Y el apóstol Pablo lo manifiesta de esta forma. Ya vamos a ver, hermanos, algunas versiones que no es la Reina Valera que se revisó en el año 1960, que es esta versión, pero vamos a revisar otras versiones para que ustedes vean o para que midamos la amplitud o el profundo significado de las palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, estoy maravillado, más que todo en esa parte, pero ya vamos a ver. Entonces, ya esto lo sabemos, hermano. ¿Qué es la gracia? Ahí está la definición, para que no se nos olvide, mi hermano. Dice que la gracia es el favor o bondad de Dios para alguien que ni lo merece ni lo puede ganar. Porque yo les pregunto, hermano, ¿merecemos nosotros la gracia de Dios? No lo merecemos, hermano. Miren, dice Job que desnudos venimos a esta tierra. Y miren cómo Dios, con algunas personas, con algunos hermanos, ha manifestado de una manera más generosa su gracia. Cómo Dios ha bendecido a muchas personas. Yo me siento una persona bendecida, hermano. Es que lo que pasa es que nosotros las bendiciones podemos medirlas por los galones materiales. Ese es el problema. Miren lo que estamos diciendo. Nosotros, lo que pasa es de que las bendiciones a veces las medimos solamente por los bienes materiales. Hermanos, la salud es un tesoro. Tanto que hacemos para cuidar la salud. Pero la gracia de Dios, hermano, es amplia. Y ya hemos dicho, ya hemos explicado esto. Miren. Existe lo que se llama la gracia especial, pero está también la gracia general. Dios es bueno con todas las personas. Imagínate qué invierno más bueno hemos tenido. Yo no sé desde el mundo de la agricultura, pero tampoco soy del todo bobo, hermano. No ha llovido, que no han habido desastres, pero no han habido canícula. Lo que le llaman canícula, mi mamá decía la canícula de agosto. 7 días calientes y no llovió. Hoy no, miren. Como que Dios todos los días te inclinó con la regadera. Poquito de agua, poquito de agua. Es la gracia general, porque esa beneficia a todos. Entonces, ahí está la definición. La gracia de Dios es el favor de Dios. Dos cosas tenemos que apuntar ahí. Pues sí, porque hay que decirlo. Dice que para alguien, dice que ni lo merece, pero tampoco lo podemos ganar. Ni lo merecemos ni lo podemos ganar. Qué bueno es Dios, hermano. Pero veamos lo siguiente, que ya lo dijimos, pero estamos haciendo un pequeño recordatorio. ¿Qué le pasó entonces a la iglesia en Galacia? Que ellos habían abrazado la falsa enseñanza del legalismo. Y la doctrina que el hombre debe circuncidarse para ser salvo, como lo especifica ahí los capítulos 3 del 1 al 3, el capítulo 5, los primeros 3 versículos y el versículo número 11. Mire qué interesante esto, mi hermano. Es que mire, el problema del legalismo no es nuevo, hermano. El diablo siempre ha querido menoscabar el evangelio. El diablo siempre ha querido sumarle algo al evangelio con inventos. ¿Sabía usted que el capítulo número 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, celebra un acontecimiento que es el concilio en Jerusalén? ¿Por qué se celebra el concilio? Por este problema. Por este problema. El problema del legalismo.
Por eso se celebró el concilio. Porque los judaizantes querían obligar a los creyentes gentiles que no eran judíos, hermanos, hagamos la diferencia, por favor, ¿verdad? Los judíos querían que los creyentes no judíos se circuncidaran. Y se tuvo que celebrar el concilio. Usted puede anotar el pasaje, hermano, para que haga su devocional y revise que en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles se trató ese problema del legalismo, ¿verdad? Y la circuncisión específicamente. Pero sigamos, hermano, para que podamos avanzar. Ahí están los capítulos, ahí está el pasaje. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, los primeros 3 versículos? Oh Gálatas insensatos. Eso es duro, hermano. Eso es duro, como ya lo vamos a ver en algunas versiones. Oh Gálatas insensatos. Insensato puede admitir algunos sinónimos como sin seso, torpes. Eso quiere decir. Y él pregunta, ¿quién os fascinó? Esta palabra equivale a decir quién os encantó o quién os hechizó para no obedecer a la verdad. A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Mire la pregunta, hermano. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la pregunta también la aplicamos a nosotros, hermano. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Por hacer obras de la ley? ¿Por cumplir con ritos? ¿O por haber creído con fe en el Señor, hermano? Por haber creído. Por eso recibimos el Espíritu. ¿O por el oír con fe? Les pregunta Pablo, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Miren qué interesante esa pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¡Qué tremendo! Avancemos. Aquí está lo que quería presentar. Mire cómo dice el versículo 3.1 en la versión Reina Valera, pero que se revisó. Ahí está el año, mire. Esta versión se revisó en el año, sí, aquí está, 1865. Oh Gálatas inceso. A veces hay profesores groseros, hermano, que no tienen cuidado y les dicen a los hipotíos, cabeza hueca. Antes ni les decían a uno, en ¡pling! Les pegaban el cocollón, así que no era todo. Le decían cabeza hueca, ¡ping! El cocollón, como el que le da ¿cómo se llama? El girafal, al chico. El otro, el Ramón. O Gálatas inceso. ¿Y por qué les dice así? Porque se dejaron encantar con un puentecito. Pero miremos otra versión. Este es interesante. Mire cómo dice otra versión. Esa versión es esta, miren. Dios habla hoy. Es una versión muy buena porque es una versión con un lenguaje bien sencillo de entender. Es la versión Dios habla hoy. Y miren cómo les dice. Oh Gálatas duros para entender. ¿Quién os embrujó? Así dice esa versión. ¿Se acuerda, hermano Nelson, cuando leímos aquí el pasaje, cuando estudiamos cuando veníamos a hacer los estudios bíblicos ya hace años, que estudiamos Baruch, capítulo 6? ¿Se acuerda? En la versión latinoamericana. Es una versión apócrifa, porque es una versión católica. Sí. Y dura el pasaje, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, pero aquí el reclamo de Pablo a los Gálatas es que se dejaron engañar, se dejaron meter cosas adicionales al Evangelio. Pero hay otra versión, aquí apareció otra vez. Esta es la Biblia, vamos a ver, Biblia latinoamericana. Y mire aquí, como dice el apóstol Pablo, ¡ay Gálatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Así dice esa versión literalmente, es otra traducción. Pero creo que hay otra. Sí. Dice, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes? Sí, es decir, se hace énfasis en esto, hermano, porque lo que pasó fue grave.
¿Por qué fue grave? Porque el evangelio se estaba tergiversando, se estaba adulterando. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Hermano, diga, hermano, adelante. Hay una cosa bien importante Sí. que tenemos que ver todos los hermanos presentes. ¿Cómo no? Que en realidad las versiones de la traducción de la Biblia, todos nos mandan a que de una u otra manera entendamos que es bien entendible lo que se refería el hermano Pablo en ese momento. ¿Cómo no, hermano? Sí. De hecho, hermano Nelson, gracias por su comentario y que sirva el comentario del hermano Nelson. ¿Qué es lo que hacen los copistas? Es parecido a lo que yo hago, hermano. No me quiero yo oponer, ¿verdad? Pero ¿qué hago yo cuando estoy preparando los estudios bíblicos? Tengo la versión, esta versión que es la última. Esta versión a mí me gusta mucho, que es la NBI. Yo la tengo, aquí la ando a la par de mi versión que se revisó en el año 1960. Tengo otra versión y tengo mis recursos electrónicos, ¿ah? Que son cantidades de versiones. ¿Por qué? Porque entre todas ellas me van dando una ayudita para tener una mejor comprensión de lo que en esencia quiere decir el pasaje. Ahora, fíjense bien, hermanos, si nosotros supiéramos leer griego y entender griego sería mejor. Porque es parecido a esto, mire, hermano. Por ejemplo, mire, quiero poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa es americana y que ella no habla español y que ella me manda cartas en inglés, pero resulta que yo no entiendo inglés, pero el hermano Nelson sí. Y cada vez que mi novia me manda cartas, yo me las traigo al hermano Nelson y le digo yo, hermano Nelson, tradúzcame lo que dije aquí. ¿No le parece que sería mejor que yo entendiera lo que me dice mi esposa? Lo mismo pasa. Lo mismo pasa. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos tantos recursos, hermanos, hay tantos recursos. Por ejemplo, no es por hacer propaganda, hermanos, pero yo, por ejemplo, solo por hacerles la explicación, yo tengo, por ejemplo, un programa, y como ahora hay tanta cosa, hermano, yo tengo un programa que se llama, quiero ver, sí, y es de dominio público. Eso quiere decir que ustedes, hermanos, sin pagar, eso se puede descargar de manera gratis, porque es un programa gratis, que se llama así, miren. Se llama el programa, así se llama. No, hermano, ahí hay tanta cosa que... Hermano, si no me equivoco, hay como 70 versiones de la Biblia. Hay comentarios, hermano. Y Dios ahora nos bendice con tantos recursos. Es por eso que nosotros, la iglesia, hemos sido bendecidas, hermano, con la tecnología. Porque la iglesia no mal usa la tecnología. Las señoritas creyentes no mal usan la tecnología. Yo he tenido que decomisar teléfonos con pornografía, hermano, a muchachos. Pero los muchachos creyentes no. ¿Qué andan ellos en sus teléfonos? Música cristiana, ¿verdad? Cosas, ¿verdad?, edificantes. La tecnología es una bendición si se usa de manera positiva, ¿verdad? Muy bien. Y tanto otro recurso, hermano, del cual podemos echar mano hoy día. Pero sigamos avanzando porque necesitamos cubrir un poco del material que tenemos para este video. Entonces, hemos dicho, mire cómo dice la nueva versión internacional, esta última, ahí está. Sí, así dice, miren. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Por qué el apóstol Pablo está, hermano, tan conmocionado? Bueno, hermano, porque los hermanos gálatas dejaron corromper el evangelio. Ya vamos a ver, esto ya lo vimos el miércoles, hermano. ¿Qué es el legalismo? Ahí está la definición. Dice que es una actitud mental que busca ganar méritos delante de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de ritos religiosos, tales como las buenas obras. Ahora, hermanos, por favor, leamos bien. No estamos diciendo que las buenas obras son malas. No. Lo que pasa es que los creyentes hacemos buenas obras no para ganar la salvación, sino porque somos salvos, como una expresión de gratitud. Explicamos, hermano, que la gracia es descendente, porque
porque Dios nos manifestó su gracia y es ascendente. Estamos agradecidos con Dios. Por eso a diario damos gracias. Estamos agradecidos. Acaba el hermano Ricardo, mire qué lindo el testimonio del hermano. Acaba de dar gracias, que lo que pasó fue gracias al Señor. Qué bueno, hermano. Dios eso es lo que espera. Porque la Biblia lo dice. Ser agradecidos, dice Tesalonicenses. Entonces, hermano, no estamos diciendo de que los creyentes somos ingratos, que es lo opuesto a la gratitud, ¿verdad? No, los creyentes, es más, somos agradecidos, como decía una vez el hermano Nelson, que ahora cada vez que nos sentamos a comer a la mesa, no lo engullimos, ¿verdad? No, gracias Señor, ¿verdad? Por este aguacatillo con tortillita, ¿verdad? Qué rico, y sal y queso. ¿Verdad? Sí, hermano, damos gracias a Dios, ¿verdad? Dice, entonces dice la definición, que es una actitud mental que busca ganar méritos delante de Dios por medio de ritos religiosos, tales como las buenas obras, tanto para la justificación o la santificación, que es el segundo tiempo de la salvación. Mira, hermano, esa diapositiva es bonita, casi no se entiende ahí, pero yo se la voy a leer. Es de la conducta de dos personas diferentes. ¿Cómo se expresa un legalista? Una persona religiosa típica dice: yo soy básicamente bueno, si alguien merece ir al cielo, ese soy yo. Jactancioso. Mire cómo saca el pecho, cae y decae, y le parece a mí el ingrato en el pelo. Los lentes también. Miren, mi propio esfuerzo, miren cuál es. Pongamos la diapositiva, está bien hecha, hermano. Miren qué se basa él, cuál es el fundamento de él. Miren esto, ¿cuál es el fundamento de él? Mi propio esfuerzo, mis propias obras religiosas, mi propia habilidad de guardar la ley. Pero mire ese fundamento como es y compárelo con este. Aquel fundamento es quebradizo, no es firme. Diferente a este. Es para el hermano él. Miren qué dice el creyente. Esa es la actitud de un creyente. Una persona que ha confiado en Cristo. ¿Y qué dice el creyente? ¿Qué decimos nosotros, hermano? ¿Soy un pecador? Sí, somos pecadores. Si alguien merece ir al infierno, ese soy yo. Pero Dios me ha salvado. ¿Por qué? Por su gracia. Y mire cómo es el fundamento. El fundamento de un creyente es la persona de Cristo. Él es mi Salvador. La obra de Cristo. Él murió por mí. La palabra de Cristo. Él prometió vida eterna a todos los que le reciben por fe. Y ahí están los pasajes. Este es el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 12, 3:16, el pasaje clásico, 5:24 y 6:47 y muchos otros pasajes. Mire cómo es el fundamento, es firme el fundamento de un creyente. Pero el fundamento de un religioso es deficiente. Avancemos, hermano. Aquí hay una comparación, ya lo hicimos, hermano. Uno, el legalismo no es lo que hacemos, es lo que pensamos. Otro, esto ya lo hicimos, gracias, se acabó la batería. El legalismo exalta la ley en vez de la gracia. ¿Qué otra cosa? El legalismo se apega a la letra de la ley, no al espíritu de la ley. Es significativo esos pensamientos. Otro, el legalismo es el contraste de la gracia de Dios. Ahora, hagamos una comparación entre una cosa y la otra, el legalismo versus la gracia. Vamos rapidito porque esto es un repaso, hermano. El legalismo dice que la aceptación de Dios hacia nosotros es un salario que uno gana. Pongámosle cuidado a eso. Es como que es un pago, como aquel pasaje que leíamos de Romanos capítulo 6, el último versículo de Romanos 6:23, ¿verdad? Dice, el legalismo dice que la aceptación de Dios hacia nosotros es un salario que uno gana. ¿Pero qué dice la gracia? Dice que la aceptación de Dios hacia nosotros es un regalo que simplemente recibimos. Solo estiramos la mano para echar mano de la gracia. Aquí hay otro. El legalismo se enfoca en lo que uno debe hacer para el Señor. Mas la gracia se enfoca en lo que Dios ha hecho por uno. ¿Qué más?
rapidito. El legalismo está motivado por la culpabilidad, el miedo, la vergüenza y el orgullo. Pero la gracia está motivada por el amor y la seguridad. Como decíamos en el estudio de Hechos 17, hermano. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Pablo le dijo a los atenienses, varones atenienses, le dijo, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Y qué dijimos que quiere decir ahí la palabra religioso? Supersticiosos. ¿Ven? Religión, hermanos, muchas veces equivale a superstición. Por eso es que hay en la religión, por eso es que hay esto, miren, hay miedo, ¿ven? Hay culpabilidad. ¿Cómo dice la gente religiosa? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y se pegan como que es el bombo el que se quiere decir. No, el miedo, la culpabilidad, la vergüenza, hermano. La vergüenza. Miren, el legalismo trae vergüenza. Sí, pues sí, porque el pecado genera vergüenza. Es interesante, mis hermanos. Nadie peca, bueno, por lo general nadie peca en la luz pública. ¿Acaso no buscan la oscuridad los que se drogan? Por los que tienen relaciones ilícitas, buscan la oscuridad, buscan donde no se ve. ¿Por qué? Porque el legalismo y el pecado genera vergüenza, el orgullo, el miedo. Pero la gracia está motivada por el amor y la seguridad. Yo tengo seguridad en Cristo, hermano, y usted también. Nosotros estamos seguros en Cristo, hermano. Nosotros no tenemos ningún miedo, ninguna vergüenza. Somos felices en el Señor. El legalismo enfatiza reglas externas. ¿Qué dice el legalismo? No hacer esto, prohibido lo otro, prohibido no venir con corbata, prohibido venir con el pelo corto, prohibido venir con pantalón. Bla, bla, bla. Legalismo. Por supuesto que venimos con decoro, hermano. De eso se trata, venir con decoro, en orden. Yo no me voy a presentar aquí al púlpito, hermano, con una ropa espampanante dándole. No lo voy a hacer. No. ¿Ve? Pero tampoco me voy al infierno porque no ando abotonado esta camisa de aquí. Y aquí hay que decir, hermano, no ando abotonado. Me muevo. Corbata y la corbata. Sí, hermano. Sí. Como dijo una vez un señor, mire, un hermano, porque le dijo el diácono, el hermano se subió, ¿verdad? Y le dijo el diácono, hermano, ¿por qué no se pone la corbata para subir al púlpito? Y el hermano se bajó, iba a predicar. Y el domingo siguiente se subió el predicador y dejó la corbata en el púlpito para que predique. No tiene mayor gracia. Pero es legalismo, hermano, es legalismo, siempre y cuando haya decoro, haya orden, hermano, por favor. Miren, el legalismo enfatiza reglas externas, no hacer. Los noes y los síes, pero la gracia enfatiza actitudes internas, la gratitud, hermano, etc. Y uno más, el legalismo lleva a la preocupación de lo que otros piensan, ¿verdad? Pero la gracia lleva a la libertad para tener y dejar a otros tener convicción delante de Dios. Es que para eso somos buenos, hermano, ¿verdad? Se es bueno para ver cómo ante el otro, para criticar al otro. Por eso cuando se celebra la cena del Señor, dice que cada uno se pruebe a sí mismo. No dice que cada uno pruebe al otro. No dice bien. No, pruébese a sí mismo. Yo no estoy aquí. Sí, no, yo no estoy aquí para examinar al otro. No, yo estoy aquí para examinarme a mí mismo. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Creo que hay una diapositiva más. Miren, ahí está una ilustración clara. El legalismo produce cadenas, pero la gracia produce libertad en Cristo. Y esto ya lo vimos, solo lo vamos a leer rapidito. El tema de la epístola, ya dijimos, el verdadero evangelio es caracterizado por la gracia, como ya vimos en el estudio anterior. El evangelio de la gracia está basado en la obra de Cristo, versículo 4a, la primera parte. El evangelio de la gracia libera a las personas. Ya saben ustedes, hermanos, que cuando dicen, por ejemplo, 4a, es la primera parte del versículo 4, ¿verdad? Así como dice aquí. Miren, 4a, la primera parte del versículo 4. Esto ya lo leímos.
4b, la segunda parte del versículo 4, ¿verdad? Etcétera. Ya saben esto ustedes. ¿Qué más? Hay un punto más acá. Sí, el Evangelio de la Gracia es la voluntad de Dios, como dice ahí el versículo 4, la última parte. Y creo que hay uno más, el Evangelio de la Gracia da a Dios toda la gloria, como dice el versículo 5, porque dice el 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, aquí hay unas preguntas de rigor que las vamos a obviar y vamos a pasar. No, pero están buenas las preguntas. Amén. La primera dice, ¿ha recibido usted alguna vez la gracia salvadora de Dios? ¿Cómo respondemos, hermano? Amén. Amén. Y la segunda, ¿está usted firme en el Evangelio de su gracia? ¿Cómo respondemos? Amén. Amén. Yo respondo amén, hermano. Y respondemos amén a esas preguntas. Ahora sí, tenemos el tema para este día. Ahí está. Esto ya tiene una pequeña variante en el nombre del tema, hermanos, pero está bien ahí. Cuidado con pervertir el Evangelio. ¿Ah? Los versículos 6 al 10. Si usted quiere, los leemos una vez más, rapidito, aunque creo que aquí están. Sí. Bueno, leamos los versículos del 6 al 10, por favor. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oigan, hermano, el versículo 8, mas si aún nosotros, Pablo como apóstol, por eso ya lo identificamos como apóstol, ni un apóstol que venga a pervertir el evangelio de la gracia es válido, si es que hubiesen apóstoles en el sentido específico de la palabra. Sin embargo, eso ya lo dijimos, ese ya es tema estudiado y ya todos lo aprobamos. Apóstoles en el sentido específico no hay, ¿verdad? Apóstoles fueron 12 y no hay más de 12. Eso lo vimos en la Biblia. Luego dice: o un ángel os anunciara otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a avanzar un poco rápido acá porque ya tenemos ganado parte de esta temática. Ahí tenemos el tema. Aquí está un poco difusa, hermanos, esta diapositiva. En realidad, la forma correcta de presentar esta temática creo que está por acá, pero se la voy a presentar para que aquí está. Miren, así tendría que ser. Esa es la temática de Gálatas. Esa es la estructura de Gálatas. Los capítulos 1 y 2 acá hablan de el aspecto personal y la revelación, y se basa en todo esto. Los capítulos 1 y 2 hablan del origen y de la autoridad. Ahí está, yo creo que es cuando se pasa a otro formato la diapositiva. Habla del origen y la autoridad del evangelio de la gracia. Los capítulos 3 y 4 son doctrinales. Hablan específicamente de la justificación y es la explicación y defensa del evangelio de la gracia. Los capítulos últimos 5 y 6, ya dijimos de que Gálatas solamente tiene 6 capítulos. Es bien fácil leer Gálatas. Son capítulos prácticos y hablan sobre la santificación, y es la aplicación del evangelio de la gracia al caminar del creyente. Vaya, solo usamos esto para hacer esta aclaración, pero nosotros estamos trabajando acá esta parte. Entonces vamos a tratar de avanzar, hermano. ¿Cuál es el capítulo, el versículo clave de Gálatas? 2:16. ¿Ah? Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. ¿Y cómo hacemos para quitar lo que la Biblia dice? Ahí no está claro, hermano. Está claro. La apostasía de los Gálatas. Esto ya lo vimos. Vamos a ir rapidito. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado. En el punto número 1. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto, ya explicamos algo de ese tan pronto. Dijimos en el estudio anterior de que el apóstol Pablo visitó Galacia entre los años 47 y 48 después de Cristo. Y la epístola la escribió en el año 49. Quiere decir que entre un lapso de entre 4 años, los Gálatas se habían alejado del Evangelio de la gracia. Ahí está la aclaración en el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Aquí está, miren. Dice de que los Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla en el versículo 6 del alejamiento de los Gálatas del Evangelio, dice que ellos se alejaron de manera muy rápida. Probablemente, dice, entre 1 a 4 años después de la salvación. Hermanos, por eso es que necesitamos estudiar. Por eso es que necesitamos estar actualizados. Revisar la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Si no, cualquiera nos va a engañar, a enrollar con mentiras. Yo le voy a ser sincero, hermano. Yo no tengo nada que escucharle a los testigos de Jehová. Con respeto, hermano. Yo no tengo nada que escucharle a los testigos de Jehová. Yo no tengo nada que escucharle a los mormones. ¿Pero qué? No tengo, hermano. Sin hacer ninguna crítica, hermano. Pero no tengo nada. Yo con mucho respeto, fíjate que no, ¿verdad? Yo asisto a la iglesia, yo predico la Biblia, la sana doctrina. ¿Puede sucedernos lo mismo a nosotros? Yo recuerdo que la hermana Esmeralda respondió a esta pregunta. ¿Qué dijimos, hermana? ¿Nos puede suceder a nosotros eso? Sí. Sí, nos podemos alejar. La dirección que esta deserción, dice, la dirección que tenía esta deserción era que estaban alejados de Dios y de la gracia de Cristo. Y próximos, dice, a otro evangelio. Ahora, ya vamos a ver ahí eso. Próximos a otro evangelio. Ahora, aquí hay una nota muy interesante, mi hermano, que solo quiero que la lean. Mire esa pregunta. ¿Afecta la doctrina tu relación con Cristo? Ahora, cuando hablamos de la doctrina, hermanos, hablamos de la palabra de Dios. ¿Afecta el conocer la palabra de Dios tu relación con Cristo? ¿O tu relación con Dios? Ahí está. Sí, dice. Dice que cuando la gente se aleja de la verdad, de la palabra de Dios, pues obviamente, hermanos, también se aleja de Dios. ¿Ve? Ahora, mira esta pregunta, ahí está, vamos a entrar en materia ya. ¿Es cierto que hay más de un evangelio verdadero? Sí, aquí está la aclaración. No, solo hay un evangelio verdadero. Y yo quiero que entremos en este tema, por eso vamos rapidito. Solo estamos recordando cositas que ya vimos. Fíjense en esto. En el versículo 6, al principio, dice en el versículo 6, al final, después de la coma, para seguir un evangelio diferente. Hermanos, no es la intención confundir, pero sí necesitamos aclarar. La palabra diferente en el idioma griego es heteros. Es heteros. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Por lo que dice en el versículo 6 al final. Quiero que algún hermano con voz fuerte lea lo que dice después de la coma en el versículo 6 al final. Para seguir, ¿sí?, un evangelio diferente. Allí cuando dice diferente es heteros. Ahora,
¿Qué quiere decir? Diferente, que es sinónimo de distinto o de otra clase. La pregunta es, ¿habrá un evangelio distinto al presentado? ¿Habrá un evangelio de otra clase? Aquí hay una explicación. En el versículo 7, al principio dice, no que haya otro. Es interesante esto, mis hermanos. Es interesante esto. De que allí otro es la palabra alos. ¿Qué quiere decir? Diferente, pero del mismo tipo. Es decir, yo no sé si eso es confuso para ustedes, hermano. Pero a lo que se refiere el versículo 7, pero es necesario leer todo el versículo 7. Porque dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que el único que hay lo corrompen. Lo quieren. Exactamente. ¿Sabe cómo se entiende, hermano? Así, miren. ¿Son iguales? No. Parecidas. Parecida. Pero no son iguales. En el sabor, hermano. No, tienen el mismo olor, hermano. No, ¿verdad? No es lo mismo. Yo la Pepsi me toma como a café helado. No, la Coca es única. Ojalá que nos regalen una dotación, ¿verdad? Estamos en si yo pido en el comedor, tráigame una Coca, pero porque yo soy el dueño de la Coca pelona. No, yo soy el dueño de la Coca. Tráigame una Coca. Y si me llevan una Pepsi, yo le digo a la muchacha, no señorita, yo dije una Coca. Es que la ilustración es para esto, pero parecidas, pero no iguales. El evangelio, hermano, pero avancemos, porque es mejor con la ilustración. Ahí están, son completamente diferentes. Avancemos. Aquí está, aquí sí entramos en materia. Pregunta, ¿cuál es el único y verdadero evangelio de la salvación? Hermanos, la iglesia bíblica, el Faro, tiene que aprender de memoria este pasaje. No porque lo digo yo, hermano, sino en el amor del Señor. Ese pasaje lo tenemos que saber, porque ahí está la definición del evangelio. Ahí no hay otra cosa. Fíjense, hermanos, que hay predicadores que si usted le pregunta que qué es el evangelio, dicen un montón de cosas. Dicen un montón de cosas, pero este es el evangelio. Ahí está. Y como ya dijimos, hermano, el apóstol Pablo, como estamos diciendo los domingos, el apóstol Pablo bien pudo hablar de muchas cosas. Porque vimos que Corinto, hermano, la iglesia en Corinto era una iglesia en problemada. Queremos conocer una iglesia en problemada. Leamos Corinto. No, hombre, hermano, era una iglesia en problemada. Miren, la Santa Cena la habían hecho un molote. Sí, en Corinto en la Santa Cena, ¿sabe qué hacían? Se emborrachaban. Sí, se emborrachaban. En la Santa Cena, hermano, la gente cuando celebraba en Corinto la Santa Cena, llegaban a agarrar primero, a comer primero, a llenarse, a emborracharse. Pero eso no es tan grave. Lee el capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios, como dijimos el domingo. Había tanta corrupción dentro de la iglesia que había hasta incesto. Sí. Y Pablo, sabiendo el problema que había en Corinto, ¿de qué les habló? ¿Qué les predicó? Aquí está, miren. El evangelio. No les habló de otra cosa. Quizás los corintios dijeron, ya viene otra vez con lo mismo del evangelio. Y es más, hermano, no es un tema nuevo. Es que leamos lo que dice la Biblia. Miren, ya se los había predicado. Llegó a recordárselos. ¿Y qué habían hecho con el evangelio? Ya lo habían recibido.
habían perseverado en él. Fíjense, hermano, que aquí, mire, esta palabra es importantísima. Esta palabra, retener, es la palabra katekos en el idioma griego. Katekos viene de catecismo. Cuando yo tomé cuando yo recibí la primera comunión, como mi mamá me enseñó en la religión, yo me aprendí el breve catecismo para primera comunión. Así se llamaba, un papelito de amarillo. Yo me lo aprendí todo, hermana Sandrita, todo me lo aprendí. Breve catecismo para primera comunión. Bien me recuerdo que me subía a un árbol de mango y ahí me ponía los sacramentos, todo me lo aprendí. Porque es la doctrina. Catequos. Me aprendí lo que eran los sacramentos, me aprendí todas las oraciones, me aprendí quién es Dios, Dios es nuestro Padre que está en los cielos, todo, hermano, todo me lo aprendí yo. Porque la primera vez me regañó el sacerdote, porque no me lo sabía. Y era un sacerdote bien enojado que le decían Ventura, no te lo sabes, me decían, date a aprendértelo, y me mandó a repasarlo otra vez. Y me dejó con la candelita en la... Ay, le voy a traer la candela. No, sí, y me mandó otra vez hasta que me lo aprendí bien. Ahora, la catekos es la doctrina. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo, por el cual así mismo, si retenéis la doctrina, la catekos. Ahora, pensemos, ¿es importante la doctrina para no alejarse de Dios? Sí. Sí, hermano. Sí. Si nosotros estamos firmes en la doctrina del Evangelio, no va a haber diablo que nos mueva del Evangelio, hermano. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, hermano. Ahora, en los versículos 3 y 4 está la definición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio a fin de cuentas? Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. No conforme al breve catecismo para primera comunión. ¿Ah? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ahora, miremos esto. Fíjense. Y aquí vamos a ir. Los elementos del Evangelio se centran en una persona específica. Y no puede haber más que una persona específica. Es que es esa persona específica la que murió por mí. Yo no puedo, hermano, pensar en otra persona. Yo no puedo pensar en otro caudillo. Yo no puedo pensar en otro libertador. Yo no puedo pensar en otro Mesías. El que murió, el que se encarnó, se llama Jesucristo. Él es la persona específica. Él es el centro del Evangelio. Pero no solo eso, sino que, miren, ahí está, el héroe de nuestra salvación. ¿Quién es Jesucristo? Ahí está. Es Dios manifestado en carne. ¿Quién quiere leer Juan 1:1? Por favor. El hermano que lo tenga, lee Juan 1:1. Sí, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Amén. Y el verbo era Dios. ¿Cómo no? Que, sí, oiga cómo dice. Dice, en el principio dice, exactamente. Así dice. Sí, así dice Juan. ¿Y qué dice el versículo 14? Hermana Rachel, usted leyó, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Sí. Gloria como del unigénito del Padre. Exacto, ahí está. Miren, y aquel verbo se encarnó. Es decir, que Dios hizo el milagro para poner a Cristo en el vientre de María. Recuerden ustedes, hermanos. Fíjense. ¿Cómo es que nosotros heredamos el pecado, hermano? ¿Por qué es que nosotros somos pecadores y venimos ya con la mancha del pecado, como lo hemos aprendido en la enseñanza? Es por esto, miren. Es por esto, fíjese. Usted sabe, hermano, que
cuando se une o cuando se unió mi mamá con mi papá, sucedió esto. Mi papá aportó, hermano, algo que se llama esperma. A propósito, hermano, la palabra esperma quiere decir semilla. ¿Ah? Semilla. ¿Por qué compramos, hermano Nelson, espermicida? ¿Ah? Para ir a matar allá la babosa, ¿verdad? Sí. Esa es, así se llama. El espermicida. No, ¿verdad? ¿Para qué sería el espermicida? Insecticida. Ah, sí, pero hay uno que se llama espermicida. ¿Ah? Que mata que mata semilla mala, ¿verdad? ¿Has oído yo? Espermicida. Bueno, el esperma. Lo que quiero decirles es esto. Mi papá aportó el esperma y mi mamá aportó un óvulo, ¿verdad? Óvulo viene del latín huevo, ovum. Ahora, fíjense, resulta que mi papá, cuando se unió, hermano, la semilla de mi papá ya estaba contaminada por el pecado, ¿verdad? Estaba contaminada por el pecado. Quiere decir que que soy yo, ya nací con pecado. Pero en el caso de Cristo, hermano, en el caso de Cristo, ¿quién fue el que depositó, hermano, en el vientre virginal de la muchacha la semilla? La depositó Dios. No hubo contaminación de pecado. Por eso nació sin pecado. Por eso dice, sin pecado concebido. No hubo pecado original. No hubo contaminación. Dios con el Espíritu Santo, por eso le dijo a través del ángel, y verdad que en tu vientre, verdad, concebirás, allá dice Lucas. No hubo contaminación. ¿Ven? Esa es la encarnación. Se encarnó. Pero él nació como un niño, pobre. Hermano, ¿cómo nacen nuestros hijos, verdad? Que uno prepara unas cosas azules, como es rosado, blanco aquello, las mantitas y aquel olor, y que les echa talco y no sé qué, hermano, y aquellos dispositivos olorosos. No, hombre. Y mire, Cristo, hermano, nació en un establo. En un establo, porque resulta que ya no había lugar en la posada. Por eso es que Juan estaba diciendo lo que ya consideramos, hermano. Juan estaba diciendo, miren el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, el verbo del versículo 1 fue hecho carne. ¿Ve? La palabra fue hecha carne. Usted sabe que Juan es un teólogo, hermano, y esa palabra que él dice, en el principio era el verbo allí equivale al mismo Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso cuando dice, allá en la creación dice, que hagamos al hombre, desde ahí ya está la influencia de la Trinidad. Entonces se encarnó y vivió con nosotros. Cristo creció como un niño, hermanos, allá en Palestina. Probablemente fue a las academias. ¿Sabe qué no debe de creer usted, hermano? Fíjese bien. ¿Qué manda? Sí, estos son inventos, hermano. Yo he visto películas apócrifas que dicen que, por ejemplo, yo una vez vi una película que una vez él hizo una palomita de verdad, de una de barro. Eso es invento, hermano. Uno no tiene que andar diciendo lo que la Biblia no dice. Pero lo que dicen algunos enemigos de la Biblia o gente enferma, que usted sabe, hermano, que el 12 años de Cristo no los conocemos. Cristo nace, ¿verdad? Cristo nace, es presentado. Pero luego Cristo es presentado o aparece nuevamente en el templo hasta que Él tiene 12 años. ¿Ah? Estamos explicando esto. Desde el nacimiento de Cristo, aquí, que es un nacimiento, voy a ver bien la letra. Aquí es un nacimiento, desde acá a los 12 años lo vemos en el templo. ¿De acuerdo? Lucas capítulo 12, lo vemos en el templo disputando con los maestros de la ley. Entonces, dicen algunos enfermos de la mente que estos 12 años Cristo se fue a estudiar a la India. Imagínense, se fue para... Cuando la Biblia dice, hermano, que el niño crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Y sujeto a sus padres, ¿de acuerdo?
Hermano, es que la Biblia no admite que nos metan arañas. Por eso le pregunto, ¿será necesario conocer la Biblia para que no nos engañen? Sí, hermano. Sí. Ahí está la clave. Aquí está la clave, hermano, es el mapa. Con este mapa no hay para dónde, hermano. Aquí no hay GPS que valga. Aquí, hermano, está la orientación. Vaya, sigamos, porque ya vamos a terminar. Entonces, hermanos, avanzamos ligerito. Yo creo que vamos a terminar esta diapositiva para luego. Aquí. Entonces, hermanos, no, perdimos. Sí, gracias. Pero aquí estamos bien. Aquí no. Aquí está. Sí. Entonces, hermanos, aquí vamos a ir rapidito ya, para ir ya vimos de que el Evangelio se centra en una persona específica. Y ya dijimos que Cristo es Dios manifestado en carne, como ya lo estudiamos. Ahí está el Evangelio. Los elementos del Evangelio. Ya vimos el primero, ¿verdad? Pero luego se centra en una obra específica. ¿Y cuál es esa obra? Que Cristo murió y que resucitó al tercer día. ¿Ya? Ya vamos con dos elementos. Hay uno más y con este terminamos. Esta película es dramática, ¿verdad? Ya la han visto, ¿verdad? Esta película es tremenda. Sí, yo creo que es la película más fiel que hasta este momento se ha hecho a la realidad explicada por la Biblia. La Biblia dice que cuando Juan lo vio como un cordero, como inmolado. Y fue desfigurado, dice la Biblia. Mira, hermano, ese sufrimiento fue por nosotros. Por nosotros. Ese sufrimiento era para nosotros. Ese castigo era para nosotros. Pero por eso es que Él es el cordero inmolado. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en ese cordero, Dios nos imputa la justificación de Cristo. Gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero dice que resucitó, glorificado. Entonces, el último elemento es el tercero. Tiene un alcance específico. Por nuestros pecados. ¿Verdad? Miren la ilustración. Me acuerdo de aquel pasaje de Mateo 13. Entrar por la puerta angosta, dice. Porque ancho, mira, hermano, ancho. Mira, hermano, que yo no acostumbro a hacer eso. Pero me impactó una cosa que yo vi en la internet. Yo no acostumbro a andar subiendo, ¿cómo se llama? Andar etiquetando y todo. Es más, casi no entiendo. Yo a ella le pregunto, a ver, cuando a ti te etiquetan, digo también a mí, ¿cómo es la etiqueta? Y la etiqueta como la ponen a mí. Total, que yo la etiqueta a ver a quién la pone. Una vez por estar en guerra, hermano, hasta humo estaba echando la computadora. Pero bueno, lo que le quiero decir es esto, mire, me impactó esto. Mire. ¿Usted recuerda lo que pasó? Me ayudan a recordar la fecha, pero pasó hace como 2 semanas allá en Dallas. No, ¿cómo fue? En Las Vegas. Una matacinga que hubo, como 60 personas. Me impactó, hermanos, que antes de ese acontecimiento estuvo un predicador predicando el Evangelio. Predicando. Y yo veía, hermano, aquella fila de gente. Usted vio el video, hermano Juancito. ¿Cómo iba el montón de gente, hermano? Y fíjense que unas personas, unos hombres, al predicador lo molestaron, se burlaron de él, le hacía burla, el hombre se veía que andaba borracho, ¿no? Y el predicador, yo creí que hasta lo iba a golpear porque se veía menos agresivo ahí. Y al rato, hermano, se oyó la balacera. Dice que el camino que lleva a la perdición es ancho. Ahí está, pero ahí está la cruz de Cristo, que nos lleva la Jerusalén. El autor, hermano, no creo yo que logre dimensionar la belleza de nuestra Jerusalén celestial, pero va a ser una Jerusalén hermosa. Ahí ya no van a haber recibos de luz, hermano. Eso va a ser hermoso. Por eso, fíjense bien, hermano, hay un pasaje lindo, miren. Hay un pasaje cuando Cristo tiene un encuentro con Nicodemo, ¿verdad? Y le dijo, Cristo, y si no crees las cosas terrenales, ¿cómo vas a creer si te cuento las celestiales?
¿Qué quiere decir eso? Que las cosas celestiales son increíbles. No nos ajuste esta cabecita, hermano, para pensar en aquella belleza. Un predicador, hermano, como hay gente que estudia a profundidad la Biblia, un predicador dice que el tamaño de la Jerusalén celestial equivale a todo Norteamérica. Porque en Apocalipsis están las dimensiones. Algún día vamos a estudiar, ¿verdad? Despacio, hermano, despacio, ¿no? Pero las dimensiones de la Jerusalén equivale a Norteamérica. Bueno, seguimos. Ahí está la descripción de los falsos maestros. Yo creo que por aquí vamos a ir terminando, hermanos, porque el tiempo, ¿verdad? Está en el versículo 7, ahí se describen los falsos maestros. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir. Ahí estaban presentes los falsos maestros. Y estaban, hermanos, perturbando, ¿verdad? Perturbando a los creyentes. Entonces no tenemos que permitir que nos perturben, hermano, con otros inventos, con otras cosas. Esto lo vamos a dejar para después, hermanos, porque ya no tenemos tiempo. Pero que no olvidemos esto. El evangelio de Cristo se centra en una persona específica, en una obra específica y en un cumplimiento, hermano, o en una respuesta específica. 3 son las características específicas del evangelio. Y nos vamos a quedar acá, hermanos, porque, pues por el tiempo, esperemos que Dios nos dé la vida para seguir el próximo.